Perdón, que ya no se ve si... Su atención, por favor. Se encuentra usted en el auditorio Adrián Gibert de la Universidad La Salle. Este auditorio cuenta con 6 salidas de emergencia, ubicadas, una en la parte frontal, 3 en el corredor central y 2 más en la parte posterior. En caso de sismo o incendio, se activará el sistema de alarma. Diríjase a la puerta de salida más cercana y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Recuerde, no correr, no empujar, ni gritar durante la evacuación del auditorio. Por su atención, gracias. Buenas tardes. La Universidad La Salle, a través del Comité Cívico-Político, les da la más cordial bienvenida al encuentro con la comunidad universitaria de la candidata por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boitán Borrell. Saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la universidad. Los invitamos a todos a unirse a la conversación con el hashtag #VotoLasallista. Este ejercicio está enmarcado en el proceso electoral 2018, en el que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativos federales, así como los ejecutivo, legislativo, alcaldías y concejales de la Ciudad de México. Como parte de nuestras funciones formativas, fomentamos de manera permanente en los jóvenes y colaboradores una ciudadanía activa. Hemos desarrollado un programa que, mediante elementos de reflexión sobre las necesidades de nuestro país, el análisis de la oferta política y un acercamiento con los candidatos y sus propuestas, les permite ejercer un voto informado, razonado y libre. Para dirigir este encuentro me acompañan en esta sala Carlos Pérez Ares, presidente del Consejo Universitario Estudiantil. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Jorge, gracias. Y Fernanda Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación y expresidente del CUE de FAMADIC. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. La dinámica del encuentro para todos los candidatos es la siguiente. Cada candidato tendrá hasta 50 minutos para exponer su visión y proyecto de la Ciudad de México.
Posteriormente, entablaremos un diálogo abierto con la comunidad de hasta 25 minutos, en donde los candidatos responderán sus preguntas de forma presencial y por redes sociales. Sin más preámbulo, recibamos a la candidata por el Partido Verde Ecologista de México para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy Tamborrell. Buenas tardes, candidata. Bienvenida a la Universidad La Salle. Mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes, Fernanda. candidata Fernanda Sánchez. Bienvenida, por favor. Gracias. De este lado, por favor. De este lado. ¿De qué lado? Mariana, buena tarde. Bienvenida a La Salle. Gracias por este encuentro. Antes de cederte la palabra, les comparto brevemente tu semblanza. Mariana Boy Tamborrell es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa y desempeñó como secretaria de Medio Ambiente dentro del Partido Verde a nivel nacional. A nivel federal fue directora general de Fomento Ambiental Urbano y Turístico y también ocupó el puesto de directora general de Zona Federal Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Además, ha sido secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso de la Unión y regidora en el municipio de Nicolás Romero. En 2017 fue presentada como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Recibimos con un fuerte abrazo a Mariana Boy. Candidata, nuevamente bienvenida. Le cedemos la palabra. Le recuerdo, tiene hasta 50 minutos para exponer sus ideas y proyecto. Si quiere hacerlo desde aquí, desde el podio o en el escenario, el espacio es suyo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a la Universidad La Salle por esta invitación. Realmente lo agradezco y creo que es muy importante que se puedan abrir estos espacios de participación de los jóvenes y justamente comentábamos ahorita que la participación de los jóvenes en este tipo de procesos es fundamental. Creo que puedan estar informados de sus candidatos, de las propuestas y poder empezar a tomar decisiones y a definir el rumbo de la ciudad y de nuestro país es fundamental. Y para eso, pues bueno, para nosotros, para los candidatos, pues también es fundamental poder tener este tipo de acercamientos, que nos conozcan de primera mano, que conozcan nuestras propuestas, que puedan resolver sus dudas y sus inquietudes de manera directa con cada uno de los candidatos. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias a todos por estar aquí, por su interés en este diálogo. Y antes de comenzar con las propuestas y con la plataforma de la campaña y el programa de gobierno que tenemos para la Ciudad de México, me gustaría presentarme, que me conozcan. Prácticamente pues soy una de las candidatas que no muchos ciudadanos conocen o conocían al inicio de esta contienda electoral, de este proceso de campaña. Y bueno, como ya comentaban, soy Mariana Boy, soy candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México. Soy abogada, estudié Derecho en la Universidad Anáhuac, tengo una especialidad en Administración Pública, tengo cursada también una maestría en Administración Pública, que estoy pronto a titularme. Fui becada por el Consejo Británico para hacer un curso de especialidad durante 3 meses en Inglaterra sobre gobernabilidad y democracia ambiental y prácticamente pues he dedicado mi vida profesional, 20 años, los últimos 20 años de mi vida los he dedicado a trabajar en cuestiones ambientales y sociales. He colaborado con distintas organizaciones no gubernamentales, una de ellas fue Greenpeace, estuve aquí en Greenpeace México durante 3 años, colaborando con ellos en una campaña de residuos peligrosos para poder precisamente darle un mejor manejo a estos residuos que normalmente vienen de la industria, son altamente contaminantes, tienen un impacto alto en el ambiente y tienen un impacto también muy alto en la salud. Entonces,
estuve trabajando precisamente para incidir en las políticas públicas de este país, para poder tener un mejor manejo de estos residuos y poder tener un menor impacto en la población. También estuve en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. En el 2004 estuve colaborando ahí 3 años, estuve como asesora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrollando distintas iniciativas en materia ambiental y en materia social y analizando iniciativas de todos los diputados de la Asamblea Legislativa, analizando su viabilidad técnica y jurídica. Estuve también en el Partido Verde Ecologista de México, como comentaban, como secretaria de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional, y los últimos 5 años estuve desempeñándome en 2 cargos distintos, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Semarnat, con el Gobierno Federal, puntualmente en Zona Federal Marítimo Terrestre, que esto no es otra cosa más que administrar las playas de nuestro país. Como muchos de ustedes saben, las playas son propiedad de la nación y cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a aprovecharlas, siempre y cuando sea a través de una concesión otorgada por el gobierno federal. Esas concesiones las dábamos en la dirección en la que yo estaba a cargo, y bueno, hicimos varias aportaciones importantes. Una de ellas fue reformar el reglamento de Zona Federal Marítimo Terrestre, que tenía 20 años de antigüedad, y para no profundizar mucho en estos detalles, una de las aportaciones importantes de este reglamento fue precisamente que el reglamento original se hizo cuando Zona Federal dependía directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, no tenía ningún enfoque de sustentabilidad y ningún enfoque social. Lo que hicimos al reformar este reglamento, que es un proyecto pronto a publicarse, es precisamente darle esta visión de sustentabilidad, incorporar esta variable de sustentabilidad para cuidar las playas de nuestro país. Y bueno, finalmente ahora estoy aquí, soy candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, platicarles un poquito cómo llegué aquí y cómo salí de las organizaciones no gubernamentales y llegué hasta esta candidatura. Lo que me motivó a mí a salir de Greenpeace para moverme a la Asamblea Legislativa fue precisamente que a partir de estas plataformas y a partir de estos espacios como la Asamblea Legislativa podemos generar cambios mucho más rápidos y de una manera mucho más eficiente. Por supuesto que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales es fundamental el contrapeso que hacen en la toma de decisiones de este país, de esta ciudad, y las aportaciones que hacen. Tienen propuestas muy sustentadas, estudios muy sustentados, y creo que como parte de una sociedad plural, pues como todos tienen un derecho a participar y juegan un papel muy importante en esta sociedad y en este gobierno. Y precisamente lo que me motiva es eso, que poder incidir en las políticas públicas de nuestro país y de la ciudad desde una organización no gubernamental. Por supuesto que es posible y es fundamental, pero también es difícil, es complicado y normalmente puede tomar algún tiempo, puede tomar hasta años. Y justamente lo que me motiva a moverme a la Asamblea Legislativa es tener esta oportunidad de generar estos cambios, de transformar la Ciudad de México de una manera mucho más ágil y de una manera mucho más fácil. Y justo es lo que me motiva también a tomar esta decisión de aceptar esta candidatura. Yo, como podrán ver por mi trayectoria, pues me he movido más en la parte en la parte social, en la parte ambiental, pero fuera del ámbito político. Aunque he estado en un partido político, realmente no me he desarrollado en el ámbito político, sino más técnico. ¿Y por qué acepto esta candidatura? Pues precisamente por la misma razón, porque poder estar en la jefatura de gobierno me va a permitir poder transformar esta ciudad de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más eficiente, abarcando todos los espacios y toda la problemática que hoy aqueja a esta ciudad, que es muchísima. Y bueno, pues hoy estoy aquí y agradecida nuevamente de poder platicar con ustedes y comentarles brevemente. Seguro ustedes ya todos lo saben, cuál es la problemática de esta ciudad. Creo que esa es otra de las cosas que me motiva a aceptar este reto, y es que yo soy una ciudadana como cualquier otro que sufre las consecuencias de los malos gobiernos de esta ciudad. Me han asaltado con arma, me han bolseado en el metro, se han metido a robar a mi casa, sufro también los impactos de la contaminación,
en fin, los problemas de movilidad en esta ciudad, del transporte deficiente e inseguro, de la pérdida de suelo de conservación, de la falta de agua que seguramente muchos de ustedes ya sin importar dónde vivan, en qué delegación, en qué colonia, seguramente a muchos de ustedes también ya les ha faltado el agua en su casa. Entonces son problemas que nos ha tocado vivir a todos los capitalinos y pues definitivamente necesitamos los ciudadanos preocupados y comprometidos empezar a ocupar estos espacios que se nos presentan como la jefatura de gobierno para poder empezar a cambiar la realidad de esta ciudad. Y bueno, pues parte de estos problemas son precisamente estos que comentaba. Hoy en la Ciudad de México tenemos un crecimiento de la ciudad sin ningún tipo de planeación, a pesar de que tenemos una legislación muy robusta y tenemos instrumentos buenos de planeación. Uno de los problemas raíces que tenemos es precisamente que la ciudad está creciendo de una manera completamente desordenada y seguramente ustedes a lo mejor no lo han vivido en carne propia, pero seguramente lo han visto a través de medios de comunicación, las quejas constantes de los ciudadanos de los desarrollos inmobiliarios irregulares, con permisos falsos, corrupción en este sentido y las consecuencias que esto trae. ¿Qué consecuencias trae este crecimiento desordenado? Pues precisamente que autorizar de manera irregular un desarrollo de X número de departamentos, de X número de pisos, pues nos trae como consecuencia dejar sin abasto de agua a lo mejor a los vecinos de esa población, a los vecinos de esa zona. Y no solo eso, sino que además, no sé si ustedes sabían, pero la mitad del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, aunque parezca increíble, porque somos una de las urbes más grandes del mundo, pero la mitad de la ciudad hoy es suelo de conservación, es área verde, es una zona natural, son zonas de valor ambiental, tenemos barrancas que tienen un alto valor ambiental, aunque no lo parezca. ¿Y por qué son tan importantes? Pues número uno, pues nos dan muchísimos servicios ambientales como limpiar el aire de la ciudad, pero no solo eso, sino que este suelo de conservación permite la recarga del agua al acuífero, que hoy, como ustedes saben y comentábamos ahorita, es uno de los grandes problemas que nos aqueja a todos los capitalinos. Hoy justamente estuve en un recorrido en la delegación Iztapalapa, que es una de las delegaciones que vive de manera más intensa este problema, y de verdad que fue pues muy triste ver cómo hoy en la ciudad seguimos viviendo condiciones de desigualdad, porque esa es la verdadera desigualdad que vivimos en esta ciudad, que unos ciudadanos tienen agua y otros ciudadanos no tienen agua, que unos pueden consumir 28 litros al día y otros pueden consumir hasta 800. Esa es la verdadera desigualdad. El agua, la seguridad son temas fundamentales para podernos desarrollar en cualquier ámbito de nuestra vida. Y de verdad que fue muy triste llegar a esta delegación y es una problemática que todos conocemos, pero presenciarlo de manera directa de verdad que es muy impactante. La gente en esta delegación, en estas colonias, lleva por lo menos 8 meses sin recibir agua. Desde que fue el temblor, esta gente no recibe agua en sus casas o recibe una vez cada 15 días o una vez al mes por 20 minutos y la calidad del agua es verdaderamente terrible. El olor del agua prácticamente es inutilizable el agua por el olor que tiene y por el color que tiene, está altamente contaminada. Entonces, de verdad que con los recursos que tiene la Ciudad de México, tener aparte de nuestros ciudadanos viviendo en estas condiciones es absolutamente inaceptable. Entonces, bueno, este tema del agua es uno de los grandes problemas. ¿Y a qué se debe? Una muy buena parte se debe a que el 40% del agua que hoy llega a la Ciudad de México se nos va en fugas. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos una red hidráulica, una red de tuberías en la ciudad que tiene por lo menos 50 años de antigüedad en promedio, pero hay zonas, hay tramos de esta tubería que tienen hasta 100 años de antigüedad, son de la época de Porfirio Díaz. Y obviamente, como la ciudad seguimos extrayendo agua del subsuelo, la ciudad se va hundiendo y con este hundimiento se fractura la red hidráulica y por eso tenemos tantas fugas en la Ciudad de México. El problema no es nada más que tengamos estas fugas, el problema real es que esta cifra de que perdemos el 40% del agua en fugas existe desde hace 20 años y no se ha movido esa cifra, lo cual quiere decir es que ha habido prácticamente una inversión de 0 pesos en reparar la red hidráulica de esta ciudad. Recursos tenemos, muchos preguntan, oye, bueno, pues sí vamos a reparar la red hidráulica, pero ¿de dónde vamos a sacar esos recursos y cuánto cuesta?
El propio sistema de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México, dice que cuesta alrededor de 7,000 millones de pesos reparar toda la red hidráulica. Pero además de eso, el gobierno capitalino tiene cada año, este año 2017 tuvo 50,000 millones de pesos adicionales que no había presupuestado, y como no entran en el presupuesto, pues entonces el jefe de gobierno decide cómo gastarlo y lo manda normalmente a delegaciones que son afines a su partido para destinarlo a programas sociales que, como hoy vemos, pues no han logrado su objetivo de desarrollo social y de acabar con la desigualdad en esta ciudad. Hoy, lejos de acabar con la desigualdad y con la pobreza, de 2014 a 2016 ha aumentado la pobreza extrema en esta ciudad. Entonces tenemos recursos, tenemos suficientes recursos, tenemos estos 50,000 millones de pesos adicionales, y para que se den una idea de qué implica este monto, cuántos son 50,000 millones de pesos, nada más para que se den una idea, las 16 delegaciones de la Ciudad de México reciben por año 30,000 millones de pesos por año. Con eso trabajan, ese es el presupuesto que ejercen las 16 delegaciones. Cada año tenemos 50,000 millones de pesos que el jefe de gobierno decide cómo administrarlo. Y bueno, entonces recursos tenemos, lo que no tenemos es una política adecuada que esté buscando realmente acabar con la desigualdad en esta ciudad y darles las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, este tema de agua es fundamental, y para esta problemática hay varias propuestas. La primera de ellas es que vamos a reparar la red hidráulica, vamos a reparar y vamos a recuperar este 40% de agua que hoy perdemos por fugas. Vamos a sectorizar la ciudad para poder identificar por sectores dónde tenemos las fugas y dónde tenemos tomas clandestinas, porque también tenemos alrededor de 60,000 tomas clandestinas en la ciudad, de gente que se está robando el agua. Normalmente porque también es un acuerdo político y se les permite robarse el agua, y otras tantas colonias y otras tantas delegaciones, sí es cierto que tienen estas tomas clandestinas porque no les llega el agua a sus domicilios. Entonces vamos a reparar la red hidráulica, vamos a identificar fugas y tomas clandestinas, pero no solo eso, sino que también vamos a acabar con los subsidios a los grandes consumidores. Y aquí creo que es importante ponerles un ejemplo. Tenemos colonias, la Organización de Naciones Unidas nos dice que el consumo mínimo aceptable que debe tener un habitante de agua es 100 litros al día. Tenemos colonias como Lomas de Chapultepec que tienen consumos de 800 litros al día, de 100 a 800. Y tenemos delegaciones como Iztapalapa que tienen consumos de 28 litros al día por persona, y en ocasiones pues puede ser cero, como las colonias que hoy estuvimos visitando. Entonces esto nos demuestra que tenemos un consumo completamente inequitativo en la ciudad. ¿Cómo logramos que estos 800 litros sean distribuidos de una manera mucho más eficiente? Quitando los subsidios a los grandes consumidores. Hoy se subsidia a los grandes consumidores. Los grandes consumidores deberían de estar pagando el total de litros que están consumiendo. De esa manera podremos desincentivar el desperdicio de agua, los consumos excesivos, y poder distribuir de una manera mucho más equitativa estos 800 litros para que llegue a las colonias y a las delegaciones y a las familias que hoy no tienen agua. Y bueno, ese es uno de los grandes problemas de la ciudad, y yo lo he mencionado como uno de los grandes ejes y una de las principales propuestas y uno de los principales temas que vamos a abordar en este gobierno, en este próximo gobierno. Pero el otro muy importante también es el tema de inseguridad. Hoy vivimos en una inseguridad ya sin distinción de delegaciones, sin distinción de colonias, sin distinción socioeconómica. Todos hemos sido víctimas en algún momento de algún asalto, de algún robo. Todos hemos sido víctimas de esto en todas partes de la ciudad. Es una de las problemáticas que los capitalinos consideran como la número uno, y lo que es muy sorprendente, más del 90% de los capitalinos hemos cambiado nuestros hábitos por temas de inseguridad, y muchos de ellos se traducen en que los jefes de familia ya no permiten que sus hijos salgan a la calle a jugar, que no salgan solos. En fin, la inseguridad ha transformado nuestras vidas y nos hemos vuelto presos del miedo,
nos hemos vuelto presos de la delincuencia, las mujeres no nos sentimos seguras saliendo en las calles, caminando solas, mucho menos de noche. ¿Cómo vamos a resolver esta problemática? Y creo que este es otro de los temas fundamentales que se tienen que atender de forma prioritaria. Y yo lo he dicho, y por supuesto que necesitamos de la tecnología, pero no solo de la tecnología, y ahorita les platico cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, hoy, seguramente ustedes lo saben, en la ciudad hay cerca de 15,000 cámaras de videovigilancia en toda la ciudad con botones de pánico, y tenemos 5,000 cámaras de videovigilancia en el metro. Pero desafortunadamente no todas estas cámaras de videovigilancia sirven. Tenemos cerca de 4,000 que no están funcionando. Y digo, ese es el estimado que hay, pero en realidad la experiencia en los recorridos nos dice que hay mucho más cámaras de videovigilancia que no están funcionando o que oprimen el botón de pánico pero nunca llega nadie. Entonces obviamente se vuelve una inversión completamente absurda y obsoleta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reparar y modernizar todas estas cámaras de videovigilancia, pero además también necesitamos incrementar el número de cámaras de videovigilancia para que llegue a las zonas más inseguras de la ciudad y podamos tener una ciudad mucho más vigilada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque seguramente ustedes estarán pensando, pues todos los candidatos han propuesto lo mismo, incrementar cámaras de videovigilancia, pero es costoso, tiene un costo, cuesta mucho esta inversión, cuesta modernizar estas cámaras, cuesta darles mantenimiento. ¿Cómo vamos a incrementar esta red de cámaras de videovigilancia? Vamos a invitar a los ciudadanos, vamos a invitar a los empresarios a que las cámaras de videovigilancia que tienen en las fachadas de sus casas, de sus empresas, las puedan conectar al sistema de la Ciudad de México. De esta manera vamos a tener una red más amplia, de una manera mucho más rápida. Y entonces sí, los recursos de la ciudad los vamos a poder enfocar a zonas donde los capitalinos no tienen la posibilidad de comprar estas cámaras de videovigilancia. Estas las va a comprar el gobierno de la ciudad, vamos a tener una ciudad mucho más vigilada y bueno, comentarles que este sistema se implementa en la ciudad de Londres, ha sido muy exitoso, realmente la ciudad de Londres tiene un menor número de cámaras y el resto de las cámaras son de los ciudadanos. Creo que lo podemos implementar con la participación de los ciudadanos, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos empezar a construir esta ciudad realmente de la mano con los ciudadanos y para eso necesitamos tener instituciones confiables, que ahorita pasamos ese tema. También es fundamental que para el tema de seguridad podamos tener cámaras de videovigilancia y botones de pánico en todo el transporte público. Hoy un altísimo porcentaje de este tipo de delitos se cometen en transporte público. Necesitamos tener estas cámaras de videovigilancia en el transporte público y los botones de pánico y vamos a obligar a todos los concesionarios de transporte público que hagan lo mismo. De lo contrario, les vamos a retirar la concesión. Y por otro lado, necesitamos también, por eso decía que no todo es tecnología, también necesitamos una policía del transporte. ¿Por qué tener una policía específicamente para el transporte? Pues precisamente porque la gran mayoría de los delitos se cometen en el transporte. Entonces vamos a tener una policía del transporte con 5,000 ejemplares que van a poder ir a bordo de las unidades asegurándose de la integridad física de los viajeros, que obviamente tendrán que estar bien capacitados porque hoy justo lo que sucede es que no confiamos los capitalinos, no confiamos en nuestras autoridades, no confiamos en la policía. Vamos a tener policías que estén bien pagados, porque si ustedes no saben, hoy tenemos cuerpos policíacos que ganan 4,500 pesos al mes. ¿Cómo pueden vivir, cómo pueden mantener una familia con 4,500 pesos al mes? ¿Qué policía se va a meter a una colonia donde está arriesgando su vida por 4,500 pesos al mes? Yo más bien me pregunto si ese policía no aceptó este trabajo porque no tiene otra alternativa. Y de ganar 4,500 pesos al mes a no ganar nada, pues gana 4,500 pesos al mes. Entonces necesitamos realmente darles un salario digno y necesitamos mejorar sus condiciones laborales, pero esto sí, aparejado de una constante capacitación para que sean cuerpos policíacos que tengan claras cuáles son sus funciones y podamos contratar perfiles adecuados, que sea gente comprometida, dispuesta y con capacidad de servicio. También es importante que podamos recuperar los espacios públicos. Hoy
Desafortunadamente, el no tener espacios suficientes para los jóvenes los lleva precisamente al ocio, a los vicios y en consecuencia a la comisión de delitos. Entonces vamos a estar recuperando también espacios públicos de aquellas colonias que son muy inseguras, que no tienen espacios para el esparcimiento, que no tienen espacios para la convivencia social y para la regeneración del tejido social. Hoy seguramente ustedes, al igual que yo, todos lo vivimos. Cada vez estamos en una ciudad mucho más individualizada, cada vez vemos menos al de junto, qué necesita el de junto, cada vez nos importa menos. Necesitamos tener estos espacios donde podamos volver a ser una comunidad, preocuparnos por el de junto, preocuparnos por nuestro vecino y poder ayudarnos entre todos. Es la mejor manera de abatir la delincuencia, porque la delincuencia viene precisamente de esta ruptura del tejido social. La única forma o una de las formas importantes de regenerar este tejido social es a través de generar estos espacios públicos para los jóvenes y para todos los capitalinos. Por otro lado, bueno, tenemos el tema de movilidad, que seguramente todos ustedes lo han sufrido, tanto el que se mueve en transporte público como el que se mueve en transporte privado. Pero lo que sí es una realidad es que esta ciudad es un caos. Tardamos horas en llegar a nuestro destino, movernos de nuestras casas hacia la universidad, movernos de nuestras casas a un lugar de esparcimiento, nos toma muchísimo tiempo. Y más de la mitad de los capitalinos invierten hasta 2 horas en moverse de un punto a otro en esta ciudad. Y esto se debe a varias razones. La primera es que tenemos un transporte público deficiente, insuficiente e inseguro, como ya veíamos ahorita. ¿Pero por qué es insuficiente? Insuficiente porque hoy, por ejemplo, el metro está diseñado para 3 millones de viajeros al día y hoy se transportan más de 5 millones. Más de 5 millones, casi el doble, 5 millones y medio, casi el doble de para lo que está diseñado. Entonces, es insuficiente. Y por otro lado, tenemos a todas las delegaciones del sur que están completamente desconectadas. Todas las delegaciones del sur no tienen transporte público estructurado, no tienen metro, no tienen metrobús, lo único que tienen es de pronto peceros, microbuses, que ya sabemos cómo es el servicio de este transporte público. Pero no solo eso, el que se mueve en coche privado, pues también ya son tantos y ha aumentado tanto la flota vehicular en los últimos años que las vialidades son insuficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente lo que necesitamos es aumentar e invertir los recursos de la ciudad en el transporte público para beneficiar a la colectividad. Son más los que usan, somos más los que usamos el transporte público que el transporte privado. Y yo me incluyo porque uso de todos, la verdad. Me muevo en esta ciudad caminando, en bicicleta, en transporte público y en transporte privado. He experimentado todos y todos son deficientes, incluida la bicicleta porque cada media cuadra corres riesgo de que alguien te atropelle. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos incrementar la red de transporte público. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a invertir recursos para aumentar en 50 kilómetros la red de metro, en 40 kilómetros el metrobús. ¿Y qué vamos a hacer? Pues precisamente vamos a conectar todas las delegaciones del sur que hoy les cuesta muchísimo trabajo llegar a las delegaciones del centro. Vamos a recuperar también el sistema de transporte eléctrico, que hoy tenemos una muy buena infraestructura, pero desafortunadamente desde hace 30 años se ha venido dejando en el abandono. Necesitamos recuperarlo, aprovechar esa infraestructura que ya tenemos y poder tener un sistema de transporte eléctrico que además es muy eficiente en términos ambientales. Pero, otra vez, no solamente es tecnología e infraestructura, vamos a implementar una medida que es muy importante, que es el sistema de los horarios escalonados, perdón. Horarios escalonados es una política que nos va a permitir descongestionar las horas pico de la ciudad. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que tanto servidores públicos como empleados de la iniciativa privada puedan tener horarios diferentes de entrada y de salida de sus oficinas. Con esto vamos a descongestionar las horas pico y esto trae muchos beneficios, no solamente el de poder tener un tránsito y mucho más fluido, sino que el hecho de tener vialidades descongestionadas nos va a permitir tener una ciudad menos contaminada. Y además, el hecho de tener vialidades descongestionadas pues nos va a permitir trasladarnos en esta ciudad de una manera muy segura, porque hoy ¿qué es lo que pasa? Que nos paramos en el Alto 20 minutos
y pues es el escenario perfecto, propicio para que llegue un asaltante con un arma o sin arma y te asalte porque no te puedes mover. Y lo mismo pasa en el transporte público, vamos tan saturados en el transporte público, pues que es muy fácil que alguien meta la mano a tu bolsa, la bolsa del pantalón, te saque el celular, te saque la cartera. Entonces, el poder descongestionar las horas pico y poder ir menos saturados en el transporte público y en las vialidades nos va a permitir trasladarnos en esta ciudad con mucho mayor seguridad. Por otro lado, en cuanto a desarrollo económico, que creo que es muy importante, y oportunidades laborales para los jóvenes, aquí hay dos propuestas fundamentales. Bueno, y primero comentar que el 40% del desempleo de esta ciudad se ubica en jóvenes de un rango de edad de entre 20 y 29 años. El 40% del desempleo se encuentra ahí. Y una de las razones principales por qué los jóvenes están desempleados es porque, y seguramente muchos de ustedes lo verán o ya lo han experimentado, que están buscando trabajo pero no los contratan por falta de experiencia. Y esa es una realidad en esta ciudad y es una realidad en este país. Por eso hemos pensado en una propuesta muy puntual y lo que buscamos y lo que vamos a hacer es poderle dar incentivos económicos, deducciones fiscales a las empresas que contraten a jóvenes que sea su primer empleo. Y esto va a permitir que esto hasta por un año, va a permitir que los jóvenes puedan tener experiencia por un año y obviamente le va a permitir a la empresa tener un activo, una persona que va a poder formar, que va a poder desarrollar y obviamente va a poder tener una deducción del impuesto a la nómina en este caso. Eso en cuanto a la parte de empleo, pero también es importante que podamos desarrollar las vocaciones económicas de las delegaciones. ¿Y esto qué es? Cada delegación, hay un estudio de la SEDECO que nos dice cuál es la vocación económica de cada una de las ciudades, es decir, qué hace cada delegación, qué hace mejor cada delegación. Y les voy a poner un ejemplo que es el de Iztapalapa. Iztapalapa tiene una vocación natural para el reciclaje. Tiene cerca de 600 empresas que se dedican al reciclaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir los recursos de la ciudad para detonar este potencial que tienen las delegaciones. Vamos a invertir, vamos a canalizar los créditos y los financiamientos y las asesorías para que se puedan crear parques de reciclaje en esta zona y las empresas que están ahí puedan ser mucho más competitivas y puedan tener estrategias puntuales y comunes para la distribución de sus productos. Y esto vamos a hacer con cada una de las delegaciones. Ahora, aquí se vincula mucho con el tema de emprendedores, de todos los que quieren hacer por primera vez y quieren poner un negocio por primera vez. ¿Qué vamos a hacer para ese tema? Bueno, pues primero que nada necesitamos convertir a esta ciudad en la ciudad de los emprendedores. Hoy la Ciudad de México está calificada como una de las ciudades número 1 en el país donde es más difícil poner un negocio. Entonces necesitamos dar facilidades a quien quiera poner estos negocios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos tener una simplificación administrativa. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a reducir el número de trámites. Y no solo eso, sino que los trámites que existan los vamos a simplificar con requisitos más sencillos o con menos requisitos para que sea mucho más fácil para cualquiera poner un negocio. A veces se pueden tardar hasta 1, 2, 3 años en poner un negocio y obviamente esto pues desanima, desincentiva y los recursos no alcanzan para mantener un proyecto de esta naturaleza. Vamos a simplificar administrativamente, vamos a hacer una simplificación administrativa para que los tiempos sean más cortos. Pero además de esto, no solo nos va a traer el beneficio de acortar los tiempos, sino que obviamente vamos también a acabar con la corrupción. Hoy el hecho de que haya tantos trámites, cada vez que te presentas en alguna ventanilla, pues te piden pues alguna mordida para que tu trámite salga y te vas a la siguiente ventanilla y pasa lo mismo. Si reducimos los trámites, por supuesto que vamos a reducir o acabar con la corrupción en este sentido. Y vamos a facilitar también para que todos los trámites puedan ser por internet, que esto es muy importante y con esto también vamos a batir la corrupción. Por otro lado, vamos a crear la Procuraduría del Emprendedor, que esto pues muchas de las personas que están iniciando un negocio se han acercado con nosotros, nos lo han comentado
Nos dicen, oye, pues es que yo empecé mi negocio, pero resulta que estoy con varios clientes y ninguno de ellos me paga. Y como es un negocio que está empezando, pues obviamente no tiene los recursos para poder financiar a sus clientes. Necesitamos tener una Procuraduría de la Defensa del emprendedor para que se puedan garantizar sus derechos y que les podamos garantizar que los clientes, que los deudores les paguen a tiempo. Y bueno, finalmente también tenemos, hay muchísimas propuestas, pero les quiero hacer llegar, comentarles aquí las más importantes para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Pero también tenemos el tema de desarrollo social, que un poco lo tocábamos al principio con el tema de agua. Aquí, bueno, pues creo que es muy importante, hemos mencionado que hoy existe, y no sé si había comentado, pero bueno, una tercera parte del presupuesto de la Ciudad de México se destina a programas de desarrollo social, que en principio, como comentaba al principio, buscan acabar con la pobreza, buscan acabar con la desigualdad en esta ciudad, y como ya comentaba al inicio, pues esto no ha sido posible, esto no ha sucedido porque los recursos de este tipo de programas se han enfocado, y esa es una realidad y hay que decirlo con todas sus letras, se ha enfocado justamente a buscar el beneficio político, a beneficiar a algunos cuantos y a jalar el voto en temporadas electorales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reestructura de todo este recurso, que se destina a programas sociales, pero precisamente para que esté enfocado a acabar con la desigualdad. ¿Cómo vamos a acabar con la desigualdad? Pues dándoles agua a todos los capitalinos, que eso es fundamental. Vamos a mejorar la infraestructura de movilidad, que eso también es fundamental para la igualdad, porque las delegaciones y las colonias que hoy no tienen transporte público estructurado, imagínense el tiempo que les toma, o sea, les limita en las oportunidades que tienen. O sea, son personas que no tienen la igualdad, que no están en condiciones iguales que otros capitalinos para el acceso de oportunidades y de bienes y servicios. Para llevar a algún familiar o para trasladarse a algún centro de salud sin transporte público estructurado, pues les lleva muchísimo tiempo y por lo tanto no tienen el mismo acceso que otros capitalinos. Lo mismo sucede con oportunidades económicas. La gente y los habitantes que viven en delegaciones como Milpalta les toma hasta 3 horas y media llegar a las delegaciones del centro de la ciudad. No tienen transporte y por lo tanto no están en condiciones de igualdad que el resto de los capitalinos. Entonces, vamos a invertir los recursos en agua, en movilidad y en general vamos a invertirlos para generar estas condiciones de igualdad entre todos los capitalinos. Y bueno, finalmente, aunque ya lo mencioné también al principio, el tema ambiental, que es fundamental. Como ustedes saben, desde 1972 en todo el mundo se ha buscado tener un desarrollo sustentable, tener políticas, se empezaron la firma y los acuerdos internacionales para poder tener sustentabilidad en el mundo. Y esto, bueno, mucha gente pregunta, oye, pero ¿por qué un ambientalista quisiera gobernar la ciudad? Bueno, es que no es un ambientalista y no estamos encasillados, no estoy encasillada en el tema ambiental, simplemente que la sustentabilidad es una política que se tiene que implementar de manera transversal en la política de la ciudad, porque el tema de medio ambiente está vinculado directamente a los temas económicos y a los temas sociales, y lo vemos claramente en el tema de agua. Agua es un tema pero muy fuertes. También este crecimiento desordenado que comentaba de la ciudad, lo que ha hecho es que la mancha urbana ha ido creciendo sobre el suelo de conservación. Y este suelo de conservación, los asentamientos irregulares que se encuentran ahí, están en situación de vulnerabilidad, están en situación de riesgo y están en situación de pobreza extrema. Entonces, no solamente estamos perdiendo el suelo de conservación, que es un tema ambiental, sino que tiene repercusiones sociales. No estamos permitiendo la recarga del acuífero y eso tiene una repercusión social. Y finalmente, pues creo que es importante decir que prácticamente todos los procesos productivos de esta ciudad y de este país y en el mundo en general dependen de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema fundamental para el desarrollo social y para el desarrollo económico de esta ciudad y de este país? El tema ambiental es un tema que se tiene que trabajar de manera transversal en todas las políticas públicas de esta ciudad y lo vamos a hacer en el próximo gobierno.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, uno de los temas más importantes pues es el tema de la contaminación del aire, que aunque no lo percibimos, es un tema, y otra vez es un tema social porque repercute en nuestra salud. Y el tema de calidad del aire hoy es un tema de salud pública. El año pasado pudieron haberse evitado 4,000 muertes si tuviéramos otra calidad del aire. O sea, estamos teniendo muertes constantes año por año por la mala calidad del aire que tenemos, pero no lo percibimos, es un tema que tenemos que abordar fundamentalmente. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues bueno, seguramente muchos de ustedes han ido o en el transporte público o caminando o en el coche y han visto estos camiones o vehículos que claramente están contaminando y los hemos visto todos que hasta nos indignamos, decimos, ¿cómo es posible que este coche esté circulando cuando a todas luces está contaminando? Lo que vamos a hacer, hoy existe un programa en la Ciudad de México para identificar estos vehículos que se llaman ostensiblemente contaminantes, para identificar estos vehículos que vienen de fuera de la ciudad y vienen hacia adentro de la ciudad. Se les identifica en la periferia de la ciudad y no se les deja entrar. Pero lo que necesitamos es implementar este sistema dentro de la ciudad, porque el problema que tenemos son los vehículos que están transitando dentro de la ciudad. Vamos a colocar sensores remotos a lo largo de la ciudad en puntos estratégicos para poder identificar estos vehículos, sacarlos de circulación, sancionarlos, pero también sancionar al verificentro, porque no es posible que haya pasado este vehículo por un verificentro, supuestamente haya pasado la verificación y esté circulando. Entonces, vamos a sancionar a los verificentros, vamos a sancionar estos vehículos y vamos a sacarlos de circulación. Y finalmente, bueno, obviamente traemos temas para residuos que seguramente todos ustedes han experimentado esta amarga experiencia de hacer un gran esfuerzo por separar los residuos en su casa, llega el camión de la basura y lo mezcla. Y obviamente esto trae consecuencias muy negativas al ambiente y trae consecuencias muy negativas a la salud. La gente que trabaja en estos rellenos sanitarios, recolectando basura, etcétera, etcétera, tienen un promedio de vida máximo de 40 años y precisamente es por la contaminación que generan estos residuos cuando los mezclamos. Si nosotros logramos que los residuos se mantengan separados, prácticamente el 80% pueden utilizarse en otro proceso productivo. Solo tendríamos el 20% de basura. No necesitaríamos ni siquiera tanto espacio para colocar nuestra basura en la ciudad. Hoy estamos generando 12,000 toneladas diarias de basura en la ciudad y como no tenemos espacio donde colocarlo, pues estamos mandando la basura a otras entidades federativas, lo cual quiere decir es yo no me hago cargo de mi problema, lo mando a otro estado y pues que se hagan bolas allá. Lo que necesitamos es hacernos responsables de nuestros problemas y lo que tenemos que hacer es tener una conciencia real por parte de nosotros los ciudadanos de poder separar los residuos, pero es muy importante que haya también una participación y acción por parte del gobierno que hasta hoy no ha habido. La ley de residuos que tenemos en la Ciudad de México tiene por lo menos 14 años que entró en vigor y hoy pues vemos que no se ha aplicado, es letra muerta, los residuos se siguen mezclando, seguimos teniendo un problema de basura. Vamos a trabajar en campañas de concientización, pero no solo eso, sino vamos a trabajar en que la recolección en esta ciudad pueda ser separada, lo vamos a garantizar, vamos a hacer una recolección terciada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues solamente un día vamos a recoger orgánicos, un día vamos a recoger reciclables, un día vamos a recoger cada una de las 4 fracciones por día, que eso es algo que hoy no se hace en la Ciudad de México. Y bueno, no sé cuánto tiempo lleve, pero tenemos muchas propuestas, yo los quiero invitar a que visiten mis redes sociales, las redes sociales, para que conozcan las propuestas de cerca. Estamos ya subiendo todas las propuestas porque nos los han pedido los jóvenes y los ciudadanos, que podamos tener todas las propuestas para la Ciudad de México en una página de internet. La estamos subiendo, estamos actualizando la página del Partido Verde, pero además vamos a tener una página de Mariana Boy donde vamos a subir las propuestas, pero por lo pronto están en las redes sociales. Yo los invito a que conozcan estas propuestas de cerca y a que si tienen dudas, además del espacio que podamos tener ahorita de preguntas y respuestas, puedan preguntar y consultar a través de estas redes sociales, por correo electrónico. Vamos a estar contestando todas las preguntas y pues despedirme nada más, cerrar esta
esta plática diciéndoles que el poder que tienen ustedes, no solamente este 1 de julio, sino a partir de ahorita en adelante, para todos los procesos electorales, para todas las tomas de decisiones y definir el rumbo de esta ciudad y de este país, es enorme. Los jóvenes son el futuro de esta ciudad, son el futuro de este país y hay que empezar a ejercer ese derecho y hay que empezar desde ahorita a transformar esta realidad, a transformar esta ciudad y a transformar este país. Y creo que uno de los primeros pasos que se tienen que tomar es precisamente este 1 de julio. Yo lo he mencionado muchas veces, creo que tenemos candidatos que están contendiendo para la jefatura de gobierno que han tenido oportunidad de gobernar esta ciudad. Han tenido 20 años para cambiar las condiciones de vida de los capitalinos, han tenido 20 años para que vivamos más seguros, han tenido 20 años para que todos tengamos agua y hoy seguimos viviendo los mismos problemas de hace 20 años y peor aún, la pobreza extrema ha aumentado. Creo que elegir a nuestro próximo jefe de gobierno no significa nada más en qué me va a beneficiar a mí. Y es lo que comentaba hace rato, necesitamos crear de nuevo una comunidad entre nosotros y pensar en los demás y cómo ayudar a los demás. En la medida en que los demás estén bien, pues vamos a generar un bienestar social común a todos. Entonces creo que es importante hacer esta reflexión para el próximo 1 de julio. Los candidatos que hoy están en esta contienda electoral han tenido la oportunidad y o no han querido cambiar esta ciudad o no han podido. Creo que es tiempo de poderle dar un rumbo diferente a esta Ciudad de México y pues bueno, el voto de ustedes es fundamental. Muchísimas gracias y bueno, pues voy a estar aquí para preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y gracias por esta invitación. Muchas gracias, candidata, por compartir su visión y proyecto. De los 50 minutos que tenía usted disponibles, utilizó 44, por lo tanto, los 6 minutos restantes se suman a la sesión de preguntas. Pasaremos ahora al diálogo abierto con la comunidad universitaria. El formato será el siguiente. El presidente del Consejo Universitario Estudiantil comenzará el diálogo formulando preguntas con base en los resultados de la encuesta levantada en la comunidad universitaria las semanas pasadas sobre los temas de interés. Los presentes en la sala, aquí en el auditorio Adrián Gibert, podrán realizar cuestionamientos a la candidata de propia voz. Les pedimos a quienes deseen participar, levanten la mano y que sus intervenciones sean breves y concisas. Y Fernanda leerá las preguntas que nos lleguen a través del Twitter de la universidad en la cuenta @lasalle_mx o con el hashtag #votolasallista. Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Como dijo Jorge anteriormente, se hicieron algunas encuestas en la universidad y estos son los datos que arrojan, que son las preocupaciones que tiene la comunidad lasallista. En primer lugar, a la gente le importa la seguridad y el narcotráfico, luego la seguridad social, la corrupción, la sustentabilidad, el medio ambiente y la creación de empleo. Muchos de estos temas ya los tocaste a uno de estos temas. ¿Cuál es la manera en la que capitalizaría el gobierno para poder generar todos estos proyectos de los cuales nos platicas? Y si nos pudieras hablar un poquito más de seguridad social, que ese tema. Bueno, ¿cómo vamos a capitalizar? En la medida en que podamos tener un desarrollo económico mucho más eficiente, mucho más proactivo en la ciudad, vamos a poder generar esta economía a la ciudad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Justo que no se ha podido explotar este potencial que tienen las delegaciones. Hoy, desafortunadamente, los habitantes de algunas delegaciones tienen que moverse a otras para poder emplearse, para poder trabajar. Lo que necesitamos es generar estas oportunidades en cada una de las delegaciones, atendiendo a esta vocación económica que pareciera que no es relevante, pero sí es muy importante que podamos destinar los recursos de la ciudad, el financiamiento, los créditos, la asesoría y el apoyo a este potencial que tienen las delegaciones, a lo que mejor saben hacer cada una de las delegaciones, porque eso implica que estamos destinando los recursos de manera estratégica para que puedan tener un impacto positivo. Hoy lo que sucede es que los recursos se otorgan pues sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro, y lo que necesitamos es tener una estrategia precisamente para detonar este desarrollo económico. Y la estrategia en este caso es precisamente poder atender a estas vocaciones económicas de las delegaciones y de la ciudad. O
Pues hoy tenemos una vocación turística en la ciudad que no se ha explotado del todo y creo que necesitamos invertir recursos en eso, poder tener promoción turística no solamente fuera del país, sino dentro del país para poder recibir más gente, más turismo y con ello una derrama económica. O sea, creo que sí tenemos que apostarle a poder potencializar estas vocaciones económicas de la ciudad y de las delegaciones para poder generar desarrollo económico. Muchas gracias, candidata. Vamos aquí al auditorio de Adrián Gibert con la audiencia. Pasamos el micrófono de este lado, iniciamos con una pregunta. De este lado no sé si haya preguntas, si levantan la mano, después del lado derecho. ¿Le parece bien, candidata, que hagamos un bloque de 4 preguntas para que las conteste en un solo bloque? Seguimos allá atrás, por favor, y después de este lado, no sé si, y también acá. Ok, si les pasan el micrófono, por favor. Iniciábamos de este lado, acá abajo, por favor. Acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Infanzón. Estudio el 8º semestre de Relaciones Internacionales. Y bueno, gracias por venir y compartir todo lo que son tus propuestas y demás. Creo que son muy atractivas. Pero me llama mucho la atención que, curiosamente, desde que ahorita que he estado empezando todo lo que son las campañas electorales, me ha pasado a mí, a varios compañeros que hemos platicado, en nuestros departamentos, en nuestras casas, llegan un montón de propaganda en flyer del Partido Verde. Pero es el mismo flyer 5 veces y por departamento. Y no solo eso, la semana pasada pasó una caravana como de 30 personas del Partido Verde regalándote playeras, mochilas y demás, pero los flyers igual te estaban dando. Llegó una persona y me dijo, toma, y me dio literal un bonche así de flyers del Partido Verde. Digo, por más que creo que sea papel reciclado y demás, creo que es un poco incongruente el hecho de que si es el Partido Verde y tú con tu historial que tienes de activista, que el partido sea de los que estén generando tanta basura electoral, que a fin de cuentas, cuando pasó la caravana, me fijé en la calle y estaba un montón de flyers tirados en el piso, ya forma parte de la basura, ¿no? Entonces me gustaría escucharte, porque es algo que ha pasado mucho con el Partido Verde, ¿no? Que se dicen verdes, pero la basura electoral que hacen es mucha. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos esto, o qué harías para evitar de que tu partido deje de hacer eso? Gracias. Gracias. Vamos de este lado. Si nos puede decir su nombre y carrera en la que estudia. Si levantas la mano, por favor. Gracias. Gracias. Mi nombre es Moisés Cardoso y soy estudiante de la escuela preparatoria. Y mi pregunta es la siguiente. Dentro de tus propuestas hablaste mucho de la desigualdad social y cómo buscas solucionarla. Mi pregunta es, ¿qué lugar ocupan el esparcimiento y el fomento hacia la cultura y hacia la educación dentro de tus propuestas? Gracias, muy amable. Vamos por la tercera pregunta de este lado acá arriba y preparamos el micrófono de este lado derecho, por favor, aquí atrás. Sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Ruiz, soy estudiante de la carrera de Derecho y pese a que yo no resido aquí en la Ciudad de México, yo resido en el Estado de México, me interesa mucho saber cómo va a ser la relación entre el Distrito Federal o Ciudad de México y el Estado de México y cuál va a ser la relación para mejorar las condiciones que mucha gente foránea, del Estado de México sobre todo, tiene que vivir para llegar a universidades, a sus trabajos, etc. ¿Cómo usted piensa de mejorar la relación que haya entre el gobierno de Alfredo del Mazo y con el posible gobierno que usted tenga para mejorar este tipo de condiciones viales entre el Estado de México y la Ciudad de México? Gracias, muy amable. Vamos por la cuarta pregunta de este bloque. Buenas tardes, candidata. Soy Ángel Saucedo, estudiante de preparatoria. Mi pregunta sería, ¿con qué políticas públicas de la administración de Miguel Ángel Mancera usted continuaría? Como son, por ejemplo, el programa de Ecobici, el programa de las fotomultas, el programa de alcoholímetro. ¿Con qué programas podría continuar que vayan orientados a su plan de gobierno? Gracias. Gracias, muy amable. Si gusta, candidata, contestar estas 4 preguntas, por favor. Bueno, gracias. Creo que es muy importante el comentario que nos haces. Vamos a revisar este tema, pero creo que tienes razón. Digo, no, evidentemente, pues estos flyers al final se convierten en basura independientemente de que sea papel reciclado, que sí es muy importante que sea reciclado porque se le puede dar un uso o un segundo uso o se le está dando un segundo uso al papel. Creo que es muy importante y
pues definitivamente vamos a revisar ese tema. Pero yo estaría como un poquito en desacuerdo en pensar que pues, a partir de este hecho, de esto que sucede, el Partido Verde no es verde. Y yo, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, yo la verdad en esta contienda electoral no vengo a defender a nadie, pero lo que sí es cierto y que es importante decir es pues una de las razones por las cuales me motivaron a llegar al Partido Verde, viniendo de las organizaciones no gubernamentales que se dedican precisamente a la protección al ambiente. Y una de las razones fundamentales fue precisamente que el Partido Verde es responsable prácticamente del 70% de la legislación ambiental de este país. Y la legislación ambiental está calificada como una de las mejores de Latinoamérica, la legislación ambiental de nuestro país. Lo que sucede, y creo que desafortunadamente uno de los problemas grandes que tenemos en esta ciudad, pues es que las leyes ambientales, al igual que muchas otras, pues no se cumplen y acaban siendo letra muerta. Pero los logros que se han tenido en materia ambiental, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, pues son muy importantes. Hoy tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que incluso se acaba de publicar hace muy poco, la prohibición de celebración de espectáculos públicos con mamíferos marinos. Hoy teníamos algunos delfines que estaban todavía en Six Flags. Nosotros hemos propuesto y precisamente trabajado y prácticamente todo lo relacionado a la protección de los animales en esta ciudad ha sido propuesta del Partido Verde. Hoy, por fortuna, ya está publicada esta iniciativa de ley, ya está publicada esta ley, y hoy están prohibidos ya los espectáculos públicos con mamíferos marinos. Pero no solo eso, también tenemos la ley de residuos, a nivel nacional también tenemos la ley de residuos, tenemos la prohibición de la comercialización de citácidos, que son los pericos, de todas estas aves guacamayas, que es uno de los comercios del tráfico de especies más fuerte que se daba en nuestro país. Todas estas especies además se traficaban pues, en condiciones inhumanas, se metían a todos estos, se colocaban dentro de tubos de PVC. Gracias a esta reforma del Partido Verde, pues desde hace muchos años el tráfico de este tipo de especies está prohibida. Y bueno, no solamente en vida silvestre, sino en términos generales en medio ambiente, el Partido Verde tiene logros muy importantes y pues considero que es uno de los pocos partidos que se han preocupado profundamente por este tema y han trabajado y han tenido resultados. En cuanto a la pregunta de qué lugar ocupa el esparcimiento en esta campaña y en este programa de gobierno, pues muy importante, lo he mencionado desde el principio porque, y como lo comentaba ahorita, la generación y la recuperación de espacios públicos y creación de nuevos espacios públicos para los jóvenes y los ciudadanos, pues es muy importante porque nos permite pues regenerar el tejido social, pero además, como comentaba, el hecho de que podamos tener esta convivencia familiar y social nos permite desarrollar, incluso también en espacios artísticos, culturales, nos permite que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, explotar sus capacidades culturales, artísticas. Y bueno, hoy comentaba hace rato que en la ciudad y en el país tenemos grandes talentos en términos artísticos y en muchos otros aspectos que desafortunadamente no logramos y no les damos las oportunidades para desarrollarse precisamente porque no existen este tipo de espacios, y los espacios que existen, llámese deportivos, artísticos, o cuestan o están muy lejos y no tienes acceso a ellos. Por supuesto que vamos a generar estos espacios públicos en cada una de las delegaciones para poder pues que los jóvenes tengan acceso a este tipo de espacios y puedan desarrollar sus capacidades, pero es muy importante dentro de nuestro plan de gobierno poder generar estos espacios. La otra pregunta, que era la relación entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues creo que abordas un tema fundamental también. A mí, entre el Estado de México y la ciudad compartimos muchas problemáticas, no solamente el tema de movilidad, sino también el tema de inseguridad. Creo que necesitamos, así como se hizo para temas ambientales, temas de calidad del aire, que se creó la Comisión Metropolitana, la Comisión Ambiental Metropolitana, donde participan otras entidades federativas, creo que con el Estado de México
puntualmente y valorar si tendrían que participar otras entidades federativas, tendríamos que hacer también un órgano de esta naturaleza, un espacio de coordinación, una comisión, donde podamos abordar temas comunes con estrategias políticas y recursos de todas las entidades federativas para poder mejorar la movilidad de los ciudadanos que vienen de otras entidades federativas y mejorar también el tema de seguridad en estos espacios compartidos. Ahí me falta una, ¿verdad? Y ¿qué políticas del gobierno actual estaríamos manteniendo? Pues mira, yo creo que es muy importante también que podamos reconocer lo que el gobierno ha hecho bien, e independientemente de que hoy estemos en condiciones de desigualdad, que estemos con inseguridad, problemas de movilidad, problemas de agua, creo que ha habido programas exitosos. Yo te diría que uno precisamente, pues que mencionaste muchos de ellos, uno es el de Ecobici, que creo que, bueno, no creo prácticamente, o sea, hoy muchos de los capitalinos utilizan la bicicleta como medio de transporte. Rescataría este programa, pero además lo complementaría incrementando el número de kilómetros de carriles confinados, porque hoy, por más que queremos utilizar la bicicleta en esta ciudad, como comentaba hace rato, pues nos sentimos completamente desprotegidos, inseguros, y vamos a llevar el programa de Ecobici a otras colonias. El programa de Prepa Sí, que también pues es fundamental. Creo que tenemos que mantener a los jóvenes y darles oportunidades para estudiar. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es la deserción escolar. Estamos en los primeros lugares en el país en deserción escolar, en la Ciudad de México. Entonces, vamos a seguir con este programa de Prepa Sí, pero enfocarlo principalmente a la finalización de los estudios y al reingreso escolar por parte de quienes han desertado de sus estudios. Y pues… Gracias, candidata. Vamos con las preguntas de redes sociales. Fernanda, adelante. 2 preguntas o 3 preguntas. ¿Cuántas tenemos? 3. 3, ok. Adelante, Fernanda. Cabe mencionar que ya somos la tendencia número 1 en Twitter con el hashtag #VotoLasallista en la Ciudad de México. Y hablando de esto, dice @mau_UTP, hashtag #VotoLasallista. ¿Cuál es tu opinión respecto a Jorge Emilio González, el Niño Verde? ¿Tu opinión respecto a Jorge Emilio González, el Niño Verde, y su 6ª candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal? ¿Crees que eso es democracia? Si quieres, hacemos la segunda. La segunda, por favor. @ChávezAle. Hashtag #VotoLasallista. ¿Cuál es tu estrategia que tienes planeada para combatir el narcotráfico en la Ciudad de México? Y la última pregunta, @Harkinish. Temas controversiales en los últimos años de la ciudad y el país: pena de muerte, matrimonios del mismo sexo y legislación de drogas. ¿Qué opinión te merece? ¿Pena de muerte? Perdón, ¿me puedes repetir? Matrimonios del mismo sexo, legislación de las drogas. Esas son las 3 temáticas. Gracias, Fernanda. Adelante, candidata. Bueno, respecto a Jorge Emilio González, lo primero que quiero decir es que pues este partido, al igual que todos los partidos, está conformado por personas. Jorge Emilio fue un líder del Partido Verde, ha sido parte de los fundadores de este partido, y creo que, pues, como comentaba hace rato, el partido, para mi punto de vista, pues tiene unos ideales que deben prevalecer en esta ciudad, que deben prevalecer en este país. Necesitamos fortalecerlos, y creo que pues ha dejado en ese sentido un muy buen legado a nuestro partido y a nuestro país, o sea, con logros muy importantes. Yo, pues más allá de tener cualquier otra opinión, a mí me parece que ha dejado un gran legado como uno de los líderes, como los otros líderes que hemos tenido en el partido y que han dejado pues estos resultados y estos beneficios en términos principalmente legislativos en la ciudad. En cuanto a la estrategia del narcotráfico, pues es un tema federal. Creo que aquí necesitamos entrar con toda la fuerza de la ley y con todas las fuerzas armadas de gobierno federal en la ciudad para poder combatir el narcotráfico. Sin duda alguna, no es una tarea sencilla.
Hemos visto que el narcotráfico se ha infiltrado ya prácticamente en todas las delegaciones de esta ciudad, pero tenemos focos rojos que atender como la delegación Tláhuac y obviamente no vamos a escatimar, como decía desde un principio, dos de los temas fundamentales es seguridad y agua, y con el tema de seguridad viene precisamente de la mano con este tema de narcotráfico. No vamos a descansar hasta que esta ciudad esté segura y todos los ciudadanos podamos estar tranquilos de movernos en esta ciudad, de salir a las calles y de volver a ser dueños de esta ciudad. Vamos a entrar con el ejército a los puntos, a los focos rojos donde sea necesario. Y respecto a los otros temas, pena de muerte, matrimonio entre personas del mismo sexo y legalización de las drogas, bueno, respecto a la pena de muerte, pues me parece que es un tema que en todo caso tendría que legislarse a nivel federal, es un tema que pues tendría que analizarse, como se ha comentado, ya se hizo la propuesta hace muchos años, recientemente hubo un anuncio nuevamente por parte del partido respecto de este tema. Se anunció que se estará analizando la viabilidad técnica, la viabilidad jurídica, la viabilidad constitucional de este tema y pues creo que es un tema federal que tendrá que precisamente analizarse en ese ámbito. Respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es un derecho que ya está consagrado en la Constitución actual de la Ciudad de México y bueno, pues como tal es un derecho que debemos de respetar. Además, pues no veo por qué no dos personas que se aman independientemente del sexo que tengan, del sexo al que pertenezcan, pues puedan unirse en matrimonio. Finalmente ya es un derecho consagrado en la Constitución. Y respecto a la legalización de las drogas, pues bueno, como todos ustedes saben, pues es un tema bastante polémico, puntualmente respecto de la legalización de la marihuana, que ha sido un tema muy discutido recientemente, en los últimos años o en el último año. Yo he mencionado que si legalizar el uso lúdico de la marihuana va a acabar con la violencia de esta ciudad, pues en ese caso estaría a favor. Gracias, candidata. Regresamos aquí al auditorio Adrián Gibert para un par de preguntas más. Tenemos una pregunta de este lado, dos, de este lado 3 y 4 preguntas, por favor. Si nos acercan los micrófonos, por favor. Buenas tardes. Hola, candidata, buenas tardes. Roberto García, Tiro Derecho. En su propuesta de seguridad… Si te acercas más el micrófono, gracias. En su propuesta de seguridad tengo una duda. Dice que los particulares van a prestar las cámaras por el bien de todos. En el caso de que uno de ellos no la tenga con un buen mantenimiento o no sirva para una investigación, ¿qué va a pasar o cuál sería la regulación? ¿Por qué? Porque se entiende que por el bien de todos ya es obligación suya. Y la otra era que se va a invertir para el transporte de los ciudadanos, pero ¿qué es lo que va a hacer su administración para asegurar que se tenga el presupuesto para esa inversión, para darle mantenimiento a la nueva vía, lo que nos dijo, si no hay presupuesto para darle mantenimiento a las cámaras? Gracias, muy amable. Vamos por la segunda pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. También en materia de seguridad, Mariana, hablas de implementar cámaras de videovigilancia, repararlas y implementarlas en la ciudad. Pero bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la policía es percibida como la institución más corrupta. ¿Qué estrategia propones para identificar y atacar esos factores que hacen que los policías y altos mandos sigan cometiendo ese tipo de conductas? Y 2, en caso de que ganara los comicios este 1 de julio, ¿te comprometerás en esclarecer al 100% el desvío de recursos destinados a los damnificados a causa del sismo del 19 de septiembre y cómo lo lograrías? Perdón, si nos dices tu nombre y carrera. Miguel Thompson, egresado de la Facultad de Negocios. Gracias, muy amable, Miguel. Vamos de este lado. Ahorita le pasamos el micrófono a la señorita de este lado. Sí, adelante, por favor. Soy Juan, estudiante de Derecho del primer semestre, y mi pregunta es con respecto al sistema de transporte colectivo. En la estación en la que a mí me quedaría más cerca de contacto, yo resido en el Estado de México, sería la estación Cuatro Caminos, y no puedo ir allá porque
la inseguridad me lo impide, ya me han asaltado varias veces y quiero saber cuál sería la estrategia en esa estación y en varias de las estaciones que tienen el mismo problema. Gracias, muy amable. Había una cuarta pregunta y voy a dar la palabra a la señorita que está acá abajo también. Sí, candidata, muy buenas tardes. Me parece que una de sus propuestas centrales es el tema del agua y dice que va a reparar las fugas, porque dice que hay un 40% de agua que se está desperdiciando y que era una inversión de alrededor de 7,000 millones de pesos. Sin embargo, dice que una de las razones por las que se le podría atribuir dichas fugas es al hundimiento de la ciudad o bien a la antigüedad del sistema del agua. La pregunta sería, si usted hace dicha inversión y supongamos que logra reparar todo el sistema, ¿qué estrategia va usted a realizar para prevenir que no se vuelva a ver tantas fugas en el sistema? Y de haberlas, ¿qué va a hacer usted o qué programa usted va a implementar para repararlas de manera periódica y que este programa tenga vigencia en otros gobiernos con posteridad? ¿Tu nombre y carrera? Marco Torres, de la carrera de Derecho. Gracias, Marco. Y la última pregunta, aquí abajo, por favor. Gracias. Mi nombre es María Fernanda Telles, de la licenciatura de Derecho, y bueno, mi pregunta va enfocada hacia el transporte privado. Como sabemos, cada año se renueva el contrato de las fotomultas y bueno, y también sabemos que hay un índice de corrupción en los beneficentros. Mi pregunta es, ¿cómo acabaría con la corrupción en los beneficentros? Y si usted llegara a ser, bueno, la gobernadora, ¿renovaría el contrato de las fotomultas? Gracias, muy amable. Adelante, candidata, por favor. Bueno, respecto de la primera pregunta, que era de las cámaras ciudadanas, de dónde vamos a obtener el recurso para el transporte, básicamente esas dos. Bueno, respecto a las cámaras ciudadanas, pues obviamente, pensamos los ciudadanos que tengan sus cámaras en buenas condiciones, en buen estado, son las cámaras que se van a poder sumar a esta red de videovigilancia. Obviamente las cámaras que no van a servir y que no tienen estas funciones, que no están actualizadas, que no están modernizadas o que no cumplen con los requerimientos, pues definitivamente no podrán entrar al sistema de videovigilancia, pero prácticamente cualquier cámara puede entrar. Hemos platicado con gente de seguridad que está a cargo de este programa y es muy sencillo, prácticamente cualquier cámara puede entrar. El gobierno de la Ciudad de México estaría poniendo precisamente el software, simplemente la cámara se conecta a través de un software que estaría proporcionando la Ciudad de México, pero bueno, pues evidentemente sí requieren de cierto mantenimiento y asumimos que cualquier empresario y cualquier ciudadano que tiene cámaras de videovigilancia en las fachadas de su casa y en las fachadas de sus empresas, lo tienen precisamente con la intención de mantener cierto grado de seguridad y evidentemente pues son cámaras que tienen de algún modo mantenimiento. Lo que sucede con las cámaras de la Ciudad de México pues es que no han recibido ningún tipo de atención, ningún tipo de mantenimiento y eso es muy evidente, no tenía mucho tiempo de haberse colocados cuando algunas ya no estaban en funciones. Lo que nos permite y precisamente las ventajas de poder hacer esto de la mano con los ciudadanos es que los ciudadanos son responsables de una o dos cámaras las que tienen a su alcance y es mucho más fácil darle mantenimiento que a la propia Ciudad de México darle mantenimiento a más de 15,000 cámaras que hoy hay en la ciudad. Precisamente ese es el punto y ese es el éxito de este programa y así es como ha funcionado en esta ciudad de Londres. En cuanto a los recursos del transporte, y diría que en general para todos los programas que tenemos, para todas las propuestas que comenté hoy aquí, vuelvo a insistir en que recursos tiene la ciudad y repito, porque me parece que sí es fundamental y es algo que se ha mantenido pues muy en lo oscurito, pero cada año la Ciudad de México tiene 50,000 millones de pesos adicionales. Hoy el presupuesto de la Ciudad de México anual es de 250,000 millones de pesos. Tiene 50,000 millones de pesos adicionales que no decide el Congreso de la Ciudad de México, no aprueba el presupuesto y lo gasta el jefe de gobierno en lo que mejor le parece. Creo que con esos recursos, evidentemente, muchas de estas propuestas no son de
no son de aplicación inmediata y eso hay que estar muy conscientes. Por ejemplo, este tema del agua no es un proyecto ni es un programa y vamos a resolver el tema de las fugas en un año. Lógicamente es un tema que vamos a estar trabajando, es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Recursos, pues hay estos 50,000 millones de pesos, pero además cada rubro de la ciudad tiene destinado un presupuesto. Transporte tiene y el metro tiene destinado un presupuesto, pero lo que necesitamos es invertirlo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que realmente ninguno de los ciudadanos sabemos en qué se está invirtiendo el recurso. Sabemos la partida presupuestal que se tiene para cada uno de los rubros, sabemos la partida presupuestal que se tiene para transporte, la partida presupuestal que se tiene para el tema de agua, pero realmente en qué se gasta, nadie sabe, no sabemos. Y precisamente creo que ese es uno de los problemas raíces que tenemos en esta ciudad, la poca transparencia, y justo comentaban ahorita por ahí, el tema de la corrupción. ¿Cómo vamos a resolver este tema? Pues creo que es muy importante, uno, que tengamos realmente una transparencia en la ciudad. Hoy tenemos una simulación, que nos digan cuántos recursos invierte en el sistema de transporte colectivo metro y a cuánta gente se beneficia. Pues realmente no es una verdadera rendición de cuentas ni es una transparencia. Lo que necesitamos ver es si realmente el recurso que se está invirtiendo en cada uno de estos rubros está cumpliendo con su objetivo, si realmente se está mejorando la infraestructura, si realmente en temas de desarrollo social, que hace rato preguntabas, si realmente el recurso que se está invirtiendo en los programas de desarrollo social están acabando con la desigualdad, están acabando con la pobreza. Necesitamos tener una verdadera rendición de cuentas y transparencia en esta ciudad. Entonces, muy rápido nada más comentar. Transparencia implica que el gobierno de la ciudad empiece a generar información suficiente y de calidad. Transparencia no significa que cualquier ciudadano pueda solicitar información a través de las vías que hoy están destinadas para eso y se nos proporcione la información. Transparencia es que el gobierno genere esta información de buena calidad y la tenga a disposición de los ciudadanos de manera permanente en un sistema de datos abiertos donde todos los ciudadanos podamos consultarla, pero no solamente cuántos recursos invierte y a cuánta gente se beneficia, sino que se informe a través de esta rendición de cuentas y de transparencia si se está cumpliendo los objetivos, en base a qué se tomaron las decisiones, por qué se decidió invertir en ese programa. Eso es lo que necesitamos implementar en esta ciudad, transparencia y rendición de cuentas. Y para eso también creo que es fundamental que podamos tener ya nuestro fiscal anticorrupción, que hasta hoy no se ha nombrado. Necesitamos que este fiscal anticorrupción sea nombrado por los ciudadanos y bueno, para el tema de transparencia pues necesitamos tener otra vez a los 4 consejeros que hoy pues no se han nombrado. Sigue esta patita del sistema anticorrupción pues coja. Realmente nuestro sistema anticorrupción pues no está funcionando de manera adecuada, precisamente porque no tenemos el fiscal anticorrupción y porque no tenemos a los 4 consejeros de transparencia, de InfoDF, ocupando sus puestos. Entonces pues vamos a trabajar en estos temas, es urgente. En cuanto a la policía corrupta, pues sí, justo comentaba que son políticas integrales. Para el tema de seguridad traemos muchísimas propuestas, mencioné solamente algunas, pero el tema de identificar a estos policías y redignificarlos, un poco lo comenté para la policía del transporte, pero aplica para todos los cuerpos policíacos de nuestra ciudad. Además necesitamos que estos exámenes de control que se les hacen sean eficientes, que sean reales, que no sean una simulación y poder empezar a definir perfiles puntuales para los nuevos cuerpos policíacos en esta ciudad. Hoy tenemos perfiles pues con bajo nivel de estudios, como comentaba, con sueldos de 4,500 pesos, que realmente pues les abre un camino hacia la corrupción. Necesitamos redignificar las condiciones de estos policías, necesitamos definir perfiles adecuados y los policías que hoy tenemos trabajando en la Ciudad de México, poderlos capacitar y darles todas las herramientas necesarias para poder desempeñar bien sus funciones. Sobre el tema de los sismos, el tema del esclarecimiento del manejo de los recursos, por supuesto que sí, lo he mencionado desde el día 1 y he dicho que
como repito, dos temas centrales, es el de seguridad y el de agua, pero también hay acciones que vamos a hacer durante los primeros días de gobierno, y uno de ellos es atender este tema del sismo, que es increíble y es completamente inaceptable que después de 8 meses de sucedido el sismo, hoy los damnificados sigan sin recibir apoyo del gobierno, pero no solo eso, sino que estamos viendo que justo ha habido un manejo bastante opaco de los recursos en la ciudad en este sentido. No sabemos a dónde se han ido, hay 19,000 millones de pesos, el año pasado se ejercieron cerca de 10,000 millones de pesos y hoy la Secretaría de Finanzas no ha sabido informar, no ha podido informar desglosadamente en dónde se invirtieron esos 10,000 millones de pesos y a quiénes han beneficiado. No lo ha podido desglosar por delegación ni por colonia. Lo primero que vamos a hacer es auditar todo el ejercicio de todo este recurso y vamos a sancionar, que lo mencioné hace unos días, con toda la fuerza de la ley a los responsables, sea quien sea, sin distinción de ningún tipo. Respecto a la inseguridad en el metro que comentabas, pues bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues comento de nuevo que es muy importante que podamos crear esta comisión con el Estado de México para atender problemas de transporte, de inseguridad, pero además creo que realmente estas cámaras de videovigilancia nos pueden apoyar mucho en el metro, tener más presencia policíaca, que sabemos que no hay, y pues creo que también es fundamental que los ciudadanos podamos denunciar cualquier tipo de delito que se cometa. Hoy desafortunadamente en el transporte no tenemos esta facilidad y los ciudadanos muchos no denuncian precisamente por falta de tiempo o porque no tenemos las herramientas o los espacios para poder denunciar ahí. En días pasados comenté que vamos a habilitar algunos módulos para poder presentar estas denuncias y vamos a difundir mucho más el tema y la alternativa de las denuncias virtuales. Lo que necesitamos es que se denuncie. Hoy solamente el 9% de los delitos se denuncian y es importante que se denuncie para que pueda haber consecuencias. Lo que sucede hoy es que como no hay castigos, no se aplica la ley, no se aplican las sanciones, pues los delincuentes siguen delinquiendo. Necesitamos denunciar, que se sancionen y obviamente esto nos va a permitir y va a desincentivar a los delincuentes de seguir cometiendo este tipo de actos. Pero vamos a habilitar estos módulos para poder presentar las denuncias y vamos a buscar la conformación de una comisión con el Estado de México para mejorar las condiciones de seguridad y de transporte. Respecto al tema de agua y el hundimiento de la ciudad, pues creo que es una pregunta muy interesante, es parte de las propuestas, como comentaba, en todos los temas traemos propuestas integrales, solamente mencioné algunas, pero por supuesto que justo la fractura, como comentabas, de la red hidráulica se ha dado por la antigüedad de la misma y por el hundimiento de la ciudad. Lo que necesitamos y lo que vamos a hacer es propiciar la recarga del acuífero, porque hoy, como estamos extrayendo agua del subsuelo constantemente, pues la ciudad se sigue hundiendo y se sigue fracturando esta red. Lo que vamos a hacer es, comentaba hace rato que la mitad del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación y en estas zonas necesitamos hacer intervenciones y desarrollar infraestructura que nos permita la recarga del acuífero. Y también tendríamos que estar haciendo lo mismo en la zona que ya está urbanizada para poder aprovechar el agua de lluvia, que esto tiene pues más un propósito de abasto a los capitalinos que no tienen agua, pero en el suelo de conservación estaremos desarrollando esta infraestructura para permitir la recarga del acuífero. Vemos que agua tenemos suficiente en la Ciudad de México, lo hemos visto en estos pasados días con las lluvias que hemos tenido. Lo que necesitamos es propiciar esta recarga del acuífero para evitar que se siga hundiendo la ciudad. Y bueno, vamos a identificar las fugas a través de esta red de monitoreo que vamos a sectorizar la ciudad y nos va a permitir tener una revisión y una identificación constante de las fugas y de las tomas clandestinas en la ciudad. Y finalmente, en el tema de fotomultas, yo sé que es un tema pues muy polémico y normalmente o una muy buena parte de los ciudadanos se han manifestado en contra y yo te diría que también estoy en contra en los términos en que se ha llevado a cabo este programa. Pero creo que es fundamental que empecemos a respetar la ley de esta ciudad. Precisamente por eso vivimos en este caos.
El crecimiento desordenado de las ciudades porque los desarrollos inmobiliarios no respetan el reglamento de construcción, no respetan los usos de suelo. El sismo, en gran medida, las afectaciones que hubo en las edificaciones se dio precisamente porque los constructores no respetaron el reglamento de construcción, y eso es algo que no se ha comentado mucho, pero hay un estudio de la Facultad de Geofísica de la UNAM donde nos indica que la fuerza del sismo del 19 de septiembre no fue superior a lo que se establece en el reglamento en cuanto a diseño y resistencia. Y esto, en otras palabras, se traduce a que los edificios que sufrieron afectaciones son edificios que violaron el reglamento de construcción. Entonces vivimos en una constante violación en esta ciudad de nuestras leyes, de nuestros reglamentos, pues por eso todo el mundo hace lo que quiere y pues nadie respeta, y entonces el delincuente pues roba en este pecero y se baja del pecero y roba en el de atrás, y por eso agreden a las mujeres en el metro, y por eso el crecimiento desordenado de la ciudad. Creo que es muy importante que tengamos estos mecanismos de control para poder asegurarnos del cumplimiento de la legislación y de las disposiciones de esta ciudad, que es una legislación muy buena, es una legislación muy robusta, y el tema de las fotomultas es un mecanismo para asegurarnos que la ley y el reglamento de tránsito se está cumpliendo en esta ciudad. ¿Tendríamos que replantearlo? Sí, tendríamos que replantearlo. Tendríamos que identificar las vialidades donde suceden más accidentes para que precisamente ahí es donde se coloquen estos sensores, estos identificadores de exceso de velocidad, y poder implementar ahí las fotomultas. Y evidentemente tendría que haber un replanteamiento sobre el contrato que se celebró en ese entonces con la empresa, donde a todas luces pues había un beneficio muy sospechoso tanto para el gobierno como para la empresa. Necesitamos que haya un contrato celebrado en términos justos, donde a la empresa se le pague exclusivamente por la operación para el tema de las fotomultas, y el resto del recurso se invierta precisamente en vialidades, en seguridad, en agua. Muchas gracias, candidata. Bien, agradecemos a Mariana Boy Tamborrell su presencia esta tarde y sobre todo su disposición e interés para entablar un diálogo abierto con nuestra comunidad. Fernanda, a nombre de la comunidad lasallista, Fernando Aguillón, presidente de Comisión Electoral, hace entregado un reconocimiento por su participación en este encuentro. Gracias por la invitación. Sí. Constancia Mariana Boyd Tamborrell, por compartir su visión y proyecto para la Ciudad de México con la comunidad universitaria en el marco del proceso electoral 2018. Indivisa Mane. Muchísimas gracias, candidata. Así llegamos al final de este encuentro de Mariana Boy, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con la comunidad de la Universidad La Salle. Agradecemos a la candidata, a quienes nos siguieron esta transmisión por redes sociales y, por supuesto, a los presentes esta tarde en el auditorio Adrián Gibert. Los invitamos a mantenerse al pendiente de las visitas de otros candidatos y a consultar información relevante del proceso en hoy.lasalle.mx/voto lasallista. Muchas gracias, muy buenas tardes. Indivisa Manent. A ver si quiere.